Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal de YouTube. Un saludo a todos los amigos de Facebook, a todos nuestros seguidores de YouTube, estudiantes de astrología védica. Estamos ahora presentando otra mini lección de astrología básica para aquellos que están comenzando. Cómo clasificar los planetas en estos grupos, gunas, Jivatma y Yadatma. Sabemos que cada planeta tiene indicadores. Vemos que uno dice, sí, el Sol representa el Padre, representa el poder. Entonces, simplemente hay que saber ordenar la información. Es muy simple. ¿Qué cosas son gunas? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los diferentes indicadores? ¿En qué momento usar la interpretación de gunas? ¿En qué momento usar la interpretación de Jivatma? ¿Y en qué momento usar la interpretación de Yadatma? Ordenando la información se puede interpretar muy bien una carta natal. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es tener en mente en cada interpretación estos tres niveles. Aquí vemos los planetas son clasificados en muchos niveles y cada nivel tiene una interpretación específica. Las primeras clasificaciones son Guna, Jivatma y Yadatma. Guna, ¿qué cosa significa? El atributo, la modalidad, vemos la naturaleza propia, eso significa Guna. Cada planeta tiene una naturaleza propia, un Guna específico. Vemos Jivatma significa que los planetas son personificados, es decir, qué representa, qué tipo de alma representa, qué tipo de entidad representa. Y Yadatma significa la función o el objeto, la parte impersonal del planeta. Es como decir, un planeta tiene el atributo, tiene su personificación, su alma y tiene su función. Nosotros como personas tenemos una característica, somos almas, ¿no? Tenemos una tendencia psicológica específica y hacemos diferentes tipos de actividades que nos gusta hacer. Los planetas también tienen estas tres características. Entonces, eh, si vemos, vamos a clasificar primero al Sol. Vemos el Sol a nivel de guna, significa felicidad, salud física. Cuando nosotros decimos guna, sattva guna significa que da felicidad. ¿Qué tipo de felicidad da? A través del sol nosotros podemos tener la felicidad de la salud física. Uno se vuelve feliz cuando es saludable. ¿Y qué es lo que indica el sol? El yoga, cómo uno obtiene salud, teniendo una dieta especial, haciendo yoga, haciendo deportes, aumentando el fuego dentro del cuerpo, ¿no? El fuego, Agni, eso es lo que indica el sol. Uno aumenta el fuego dentro del cuerpo, automáticamente elimina toxinas y la persona se vuelve vital. Ese es, podríamos decir, el atributo del sol que da felicidad. Da felicidad, ese es el atributo. Después vemos a nivel de Jivatma, tenemos que personificar al sol. El sol representa todas las figuras masculinas. La primera figura masculina es el padre. Eh, Representa el jefe, ¿no? Representa a los hombres en general. Para las mujeres representa el padre, el esposo, según la edad. La primera figura masculina sería el padre. Cuando ya está en la edad media, por decir, cuando ya está joven, en la edad de matrimonio representa el esposo y cuando ya está anciana representa a los hijos o el hijo mayor, el hijo hombre. Entonces ahí vemos cómo el sol está personificado, hombres en general, e incluso significa otros atributos también. Por ejemplo, el sol a nivel de Yadatma
Otras características manifiesta la ambición, la aspiración, la carrera, el poder. Entonces ahí podemos ver las tres características del sol. Si uno, por decir el sol, en un lenguaje astrológico, se dice si está afectado o si está fuerte. Si está afectado, puede crear problemas de salud, no hay mucha vitalidad. Si está afectado, puede crear problemas con el padre o las figuras masculinas. Si está afectado, la persona no es ambiciosa, no aspira, no desea poder, tiene problemas en la carrera, en la profesión. Entonces ahí vemos, ¿no?, el trípode. Si está fuerte, ya después vamos a ver cómo se ve esto. Si está fuerte, indica que la persona es saludable, tendrá un buen karma con el padre siempre estará presente. No solo eso, sino que el sol también indica el rol de padre que uno tiene. Indica el padre, un hombre, cómo hace su rol de padre o cómo hace su rol de esposo. Si está fuerte, una persona tendrá mucha facilidad para hacer este tipo de rol. Será ambiciosa, tendrá aspiraciones, puede lograr cierto poder. Entonces aquí hay que clasificar estos tres grupos cuando uno interpreta una carta natal. A veces se dice que cuando se interpreta al planeta, al Sol, hay que ver también en qué casa se encuentra, en qué signo, para determinar si es fuerte o es débil. Eso es lo que importa aquí. Entonces ya hemos clasificado al Sol, vamos a clasificar. Este es un ejemplo donde el Sol se fortifica y vemos que el Sol se fortifica en el signo de Leo. El Sol está en el Leo entre el 15 de agosto y 15 de septiembre, se dice que es su domicilio. Si una persona nace entre ese arco de tiempo, 14 de agosto, 15 de septiembre, si uno nace en ese arco de tiempo, 14 de agosto, 15 de septiembre, siempre a nivel de Jivatma esa persona va a tener siempre presente al padre o va a recibir ayuda del padre. Las figuras masculinas van a estar favorecidas. O uno mismo, ¿no? Uno mismo se vuelve ambicioso, quiere lograr algún tipo, Yadatma, aquí interpretamos a nivel de Yadatma, la persona quiere volverse poderosa, quiere lograr su carrera, su profesión. Y si interpretamos a nivel de Guna, ¿no?, la persona será saludable, deseará hacer yoga, mantener equilibrado la energía dentro del cuerpo. Sí, eso es lo que indica. Pero vemos que el Sol, cuando gira en su viaje en el zodiaco, entra en su signo de debilitación en Libra. Entonces se encuentra incómodo del 17 de octubre al 15 de noviembre. Ahí está en Libra. Entonces ahí sucede lo contrario, el Sol se debilita, no tiene mucha fuerza, eh, y se crea efectos negativos. Por ejemplo, una persona que nace, en su mayoría, no todos, pero al menos si contamos 10 personas que han nacido con el Sol en Libra, al menos 7 u 8 personas tienen problemas con el padre. Están solos o el padre se va, se alejan, algunas dificultades, a menos que exista una cancelación. Al menos que exista una cancelación. A veces uno nace con el Sol en Libra, pero el padre está muy presente, eso significa que existe una cancelación, eso lo vamos a estudiar después. Pero aquí observamos, usualmente cuando uno nace con el Sol debilitado, uno no tiene al padre presente, tiene algún problema con el padre, etcétera, etcétera. Si interpretamos a nivel de Yadharma, siempre como que está la persona un poco, podríamos decir, a la deriva, no sabe qué hacer, no tiene fuerza de voluntad, no tiene fuerza de decisión y está así a la deriva, especialmente a nivel profesional. Y a nivel de guna se dice que la persona es débil, es un poco, no es muy fuerte vitalmente. Entonces se dice que una persona que nace con el sol afectado, los pranas del cuerpo se evaporan fácilmente y esta persona tendría que hacer un tipo de tratamiento adicional.
Entonces ahí vemos que el Sol sigue su viaje, ¿no? Por los diferentes signos y vemos que otra posición favorable para el Sol es cuando se encuentra en el signo de Aries, del 14 de abril al 14 de mayo. Es muy favorable, el Sol está exaltado aquí. Esta posición puede crear longevidad al padre, o uno puede tener ayuda de jefes, puede tener ayuda de personas, ¿no?, importantes. La figura masculina siempre va a estar fuerte presente en su vida. Uno mismo puede volver una autoridad, una persona que dirige, aconseja, ¿no? A nivel de Jivatma, el padre tiene longevidad. Eh, Vemos que puede entrar en contacto con personas importantes que ayudan, dan la mano. Un jefe le da la mano, ayuda, siempre un buen karma con las figuras masculinas. O uno mismo se puede volver importante, ¿no? A nivel de Yadadma puede tener un buen trabajo, puede hacerse una buena carrera, puede hacerse una buena profesión, puede llegar a la cumbre de una carrera, una profesión, etcétera, etcétera. Son personas que cuidan el cuerpo a nivel de guna, son felices porque cuidan su cuerpo, son vitales, tienen mucha energía, tienen la tendencia de equilibrar su sistema. Entonces ahí podemos ver cómo el sol crea diferentes influencias, ¿no? Más adelante vamos a explicar otras características. Ahora vamos a estudiar a la luna. La luna, a nivel de sattva guna, a nivel de guna es sátrica. Sátrica significa que da felicidad. Sattva guna da felicidad. Es decir, ¿cuál es la felicidad de la luna? La compasión. Uno se vuelve compasivo. El elemento agua es muy emotivo. Una persona que nace con la luna fuerte es compasiva, quiere servir a la gente, quiere ayudar. Seva, seva significa servicio, ¿no? Quiere ayudar a la persona, a la gente. Es muy predispuesto a servir a la sociedad. Y uno cuando hace estas actividades se siente feliz. Esa es la felicidad de la luna. A nivel de Jiva representa la madre, las mujeres en general. En un hombre representa la madre, en un hombre representa la esposa, en un hombre representa cómo esta esposa hará su rol de madre o su rol de esposa también. En real indica a las mujeres en general. Y a nivel de Yadadma indica la vida familiar, el bienestar familiar, la mente, los sentimientos, la infancia, indica el bienestar doméstico, la felicidad doméstica. Entonces aquí vemos, según la fuerza de la luna, si está fuerte o está débil, va a crear un tipo de karma, un tipo de karma. Entonces aquí vemos que la luna en cáncer es muy positivo, se dice que está en domicilio. Personas que nacen con la luna en cáncer pueden tener el elemento de agua muy predominante, son personas que lloran, son muy emotivas, se conmueven fácilmente y puede la madre estar muy presente en la vida de las personas, siempre la madre está ahí pendiente de uno, ¿no? En todos los aspectos de la vida quiere estar pendiente la madre, en la infancia, en la profesión, en el matrimonio, la madre quiere encargarse de ver los nietos, la madre está presente ahí en su vida. A nivel de Sato Aguna, una persona que nace con la luna en una buena posición es compasiva, quiere servir a la gente, quiere ayudar a la gente. A nivel de Yadadma, aquí esta posición garantiza que la persona puede tener una vida familiar cómoda, puede estar con su familia. Aquí podemos ver cuáles son las características. En cambio, cuando la luna se debilita en Escorpio, vemos que está incómoda la luna ahí, no está favorable. Y el primer síntoma es que puede tener un problema con la madre. Algunos pueden perder a la madre, no todos pierden a la madre, pero o a veces se afecta la relación con la madre o a veces se producen pleitos familiares donde los padres se separan o la madre tiene un carácter muy fuerte, siente que la persona no es amada, no es querida,
como que no hay mucho calor maternal o la vida de la madre es difícil. De repente a veces uno tiene un buen karma con la madre, pero si uno analiza su karma de la madre tiene un karma difícil. Y a veces se dice que uno cuando nace con la luna debilitada a nivel de Yadatma, la felicidad doméstica no es factible, a veces hay problemas en la vida doméstica, puede tener problemas con el sexo opuesto también, ¿no? A veces en Sato Aguna, cuando está afectado la persona, la mente, la persona puede tener shocks, la persona puede tener impresiones mentales muy marcadas en su vida, que pueden ser impresiones mentales a nivel de muertes, lutos o sexo, ¿no? A nivel de cuestiones sexuales, o podríamos decir que la parte positiva es la parte mística, ¿no? Pero si está afectada, eso significa que puede experimentar la mente la mente puede almacenar ciertas imágenes negativas. En cambio, la luna, cuando está fuerte, está exaltada en el signo de Tauro, crea pues una madre a nivel de Jivat, una madre presente, una madre trabajadora, una madre, ¿no?, que trata de superarse siempre, una madre que está ahí presente, ¿no? A veces sucede esto. Claro, se tienen que ver otros indicadores, pero el trasfondo es este. Y vemos que uno se vuelve muy compasivo, uno quiere ayudar a todo el mundo, ¿no? A nivel de Guna y a nivel de Yadatma, la vida familiar está garantizada, al menos uno en algún periodo de la vida puede tener algún tipo de comodidad familiar. Eso es lo que se observa. Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo cierto tipo de planetas pueden crear ciertas influencias. Vemos que se nos la información. Ahora vamos a ver aquí al planeta Mercurio. Vamos a ver los planetas sáticos. Hemos visto la Luna, ahora vamos a ver a Júpiter. A Júpiter vamos a verlo ahora. Júpiter. Júpiter a nivel de Guna es Satua, da felicidad. ¿Cuál es la felicidad de Júpiter? Son los conocimientos, da muchos conocimientos, ¿no? Vemos que Júpiter es favorable, en el sentido se dice que es el planeta más benéfico porque da conocimiento, representa el éter, ¿no? Uno, el magnetismo, uno tiene la capacidad de acumular muchos conocimientos, o uno entra en contacto con la religión, la filosofía. Cuando uno tiene conocimiento se vuelve feliz, cuando uno entra en contacto con Dios se vuelve feliz, cuando uno sigue las órdenes del maestro espiritual se vuelve feliz. Esa es la característica de Júpiter. Cuando uno adora a Dios se vuelve feliz. Entonces este es el atributo de Júpiter a nivel de guna, sátrico, da felicidad. Después, a nivel de Jivatma, personificamos a Júpiter, indica los hijos, indica el guru, indica los profesores, en las mujeres indica el esposo también. Si Júpiter está fuerte en su carta natal de una mujer, puede tener un buen esposo, pero si Júpiter está afectado, puede tener problemas con el esposo también, porque se dice que el esposo sería como el primer guru. No, el padre sería como el primer guru para una mujer y el esposo sería como el segundo guru. Indica los profesores. Y a nivel de Yadatma, indica la religión, la riqueza, la fortuna, la expansión material, eh, todo lo que es auspicioso, todo eso indica Júpiter. Es muy importante fortalecer este planeta porque da eh, muchas influencias favorables. Si uno hace estas actividades jupiterianas, si uno entra en contacto con estos ambientes, si uno tiene un gurú, lee las escrituras, eso significa que está fortificando al planeta Júpiter.
y automáticamente mejora la relación con los hijos, puede mejorar la relación con el gurú y uno se vuelve afortunado. Entonces aquí vemos Júpiter en los signos. Aquí vemos que estos son las posiciones favorables de Júpiter, que representa la Cash, Júpiter en Cáncer, Júpiter en Sagitario, Júpiter en Piscis. Exaltación y domicilio. Cuando uno nace con planetas, con Júpiter sobre todo, en estos signos, puede tener hijos, puede tener un guru, hijos, ¿no? Puede tener un buen karma con los hijos o para obtener un guru. A nivel de Satoguna, indica que la persona tendrá conocimiento, puede volver feliz, puede dominar algún tipo de conocimiento. A nivel de Yadatma, tiene facilidad para expandirse, para acumular dinero, para tener suerte, para volverse rico, tiene estas características. En cambio, Júpiter, ¿dónde se debilita? Donde está incómodo. Júpiter está incómodo en el signo de Capricornio. Entonces ahí es donde a veces sucede que no nacen hijos a nivel de, ¿no? Jivatma, no nacen hijos. Acá dice Yadatma, pero es Jivatma, no nacen hijos, se presentan problemas con los hijos, o si hay hijos, hay un karma un poco difícil con ellos. La inteligencia, la persona no cultiva los conocimientos, a veces cuando uno nace con Júpiter afectado, la persona es tonta, ignora muchas materias, muchos eh, conocimientos. Eso es Júpiter afectado, la persona se vuelve tonta. Y a nivel de Yadatma indica que no tiene dinero, no tiene recursos. Entonces ahí podemos ver cómo son las características de Júpiter debilitado. Entonces Mercurio aquí ya se activa un guna específico, Raja Guna. Raja Guna significa felicidad y sufrimiento al mismo tiempo. Mercurio se relaciona con el dinero, la carrera, la profesión. Uno entra al reino de Mercurio, tiene que experimentar las dos cosas al mismo tiempo, felicidad y sufrimiento. Cuando uno recibe el sueldo es feliz, pero cuando uno tiene que pagar los recibos de luz, de agua, uno se vuelve infeliz. Si uno tiene un trabajo se vuelve feliz, pero si uno pierde el trabajo se vuelve infeliz. Si uno tiene el trabajo tiene que mantenerlo, levantarse todos los días a la misma hora, ¿no? Y si no trabaja pierde el trabajo y se vuelve infeliz. A veces hay casos de personas que hacen trabajos que no les gusta, etcétera, etcétera. Eso es la característica de Mercurio. En cambio, a nivel de Jivatma indica los tíos, los primos, los parientes, los amigos en general, los intelectuales. Eso es Mercurio. Tíos, primos, parientes, amigos en general. A nivel de Yadatma indica la inteligencia, los negocios, las comunicaciones, los estudios. Entonces, cuando uno interpreta al planeta Mercurio hay que saber clasificarlo. Si está afectado a nivel de Jivatma, ¿qué puede afectar? A nivel de Yadatma, ¿qué podría afectar? Y a nivel de Guna, ¿qué podría afectar? Si está fuerte, entonces ya sabemos que a nivel de Jivatma indica que uno va a estar bien con los primos, con los parientes. Si es a nivel de Yadatma, uno va a tener un buen karma en los negocios, las comunicaciones, los estudios. Y si está fuerte a nivel de Guna, la persona tendrá dinero, contante, ¿no? Capacidad adquisitiva. Entonces Mercurio se fortifica en Géminis y en Virgo. Estas son las dos posiciones planetarias de Mercurio donde está fuerte. Y si está fuerte, representa el elemento tierra, todo lo que es sólido, ¿no? Uno tiene una buena relación con los parientes, tíos, primos, son muy unidos, ¿no? Uno experimenta las dos tendencias, gana dinero, puede volverse obsesivo en el trabajo, en el dinero, siempre desea ganar. Eh, Puede ser muy bueno para comunicarse, es muy inteligente la persona, se comunica bien, se expresa bien, etcétera, etcétera. En cambio, Mercurio se debilita en el signo de Piscis. Es una combinación que no es
que no va de acuerdo con Mercurio. Entonces, este planeta, ¿qué sucede? Está solo, no tiene parientes, ¿no? Los parientes están lejos, se aleja de los parientes, los primos, los tíos, está sin amigos, si está, ¿no? La aflicción puede ser a través de signos, pero también puede ser a través de planetas, la aflicción. Ese es otro sistema para determinar la aflicción de un planeta. Puede estar solo, una persona que está sin trabajo, ¿no? Raya un afectado, sin trabajo, un trabajo inestable o estudios, no sabe qué estudiar, ¿no? La persona no se comunica bien, a veces cuando Mercurio está afectado la persona puede tartamudear, la persona no es capaz de aprender idiomas, no es capaz de tener fluidez en los estudios, en los escritos, ¿no? A veces se dice que Mercurio afectado la persona puede volverse tonta, nerviosa, se afecta, no discierne bien, no usa la lógica. Estos son los síntomas, ¿no? Venus, otro planeta Raya Guna, este sería el segundo planeta Raya Guna, da felicidad y sufrimientos, indica los lujos y el amor. Cuando uno entra al reino de Venus, tiene que experimentar estas dos tendencias, felicidad y sufrimiento. Uno disfruta cuando está con el sexo opuesto, cuando hace sexo, cuando tiene lujos, pero empieza el sufrimiento ya cuando después de la unión pasan 5 o 6 años, ya uno empieza a sufrir en la unión pareja, celos, engaños, traiciones, o si uno se compra una joya, ¿no? O un auto nuevo, está ahí asustado para que no lo rayen, no lo choquen. Se compra una joya, tiene que tener cuidado cuando camina por la calle porque tiene miedo que lo asalten, que lo roben, que le roben. Entonces hay problemas. Ahí se ve la felicidad y el sufrimiento al mismo tiempo. Esa es la característica de Venus. Por otro lado, Venus indica, a nivel de Jivatma, indica la esposa, la hermana, indica las mujeres en general, los artistas. A veces puede indicar la cuñada también o la hija. Venus indica la esposa, la hermana, la hija también. O puede indicar las mujeres en general, pero las mujeres que tienen una relación sentimental con uno, ¿no? Porque la luna también indica las mujeres, pero pueden indicar mujeres tipo madre. En cambio, Venus indica mujeres tipo luna, tipo, no, tipo Venus, ¿no? Tipo de amantes, de parejas, de, ¿no? De afecto, de sensualidad, etcétera, etcétera. Entonces Venus indica el sexo opuesto, puede indicar el esposo también en una mujer. En los hombres se indica la esposa, en los hombres se indica la esposa y los artistas. Todo esto se relaciona al planeta Venus. En cambio, a nivel de Yadatma, Venus indica el amor, las diversiones, los placeres, la lujuria, los lujos, las comodidades, todo esto es Venus. Si uno nace con Venus fuerte puede tener un buen auto, le gusta divertirse, puede tener una esposa fuerte, vital, ¿no? Le da importancia al amor o al arte. Ahí podemos ver, ahí podemos clasificar qué significa Venus fuerte a nivel de Guna, Venus fuerte a nivel de Jivatma y Venus fuerte a nivel de Yadatma. Así lo podemos clasificar y podemos dar algunas influencias, algunas interpretaciones de estas influencias. Entonces Venus, aquí vemos las tres influencias de Venus, Venus en domicilio y en exaltación. Aquí también se conocen como los tres pasos de Venus, ¿no? Se dice que Venus, el primer paso de Venus cuando uno conoce una pareja es, ¿no? La diversión, después se une sexualmente, después que se une sexualmente, quiere hacer el segundo paso, que sería la convivencia, que sería la casa 12 del zodiaco natural. La casa 7 es la unión sexual, la casa 12 es la convivencia, Piscis, el matrimonio, y el tercer paso sería Venus en Tauro, que sería
el crecimiento de la familia. Tauro sería la casa 2. Ahí podemos ver los tres pasos. Si uno nace con Venus en estos signos, se puede presentar un buen matrimonio, uno se une, hay alguien que lo ama a uno, etcétera, etcétera. A nivel de Jivatma, la esposa está presente, la mujer puede estar presente, el sexo opuesto puede estar presente. A nivel de Rajaguna puede tener comodidades, puede gastar. Se dice que la persona que nace con Venus en estas casas tiene la capacidad de poder comprar sus cosas, gastar, le gustan los placeres, le gusta divertirse. Y a nivel de Yadatma, el amor, muy inclinados al amor, a las uniones, ¿no? Pueden ser muy inclinados al arte también, dan importancia a la vida amorosa. En cambio, Venus se debilita en el signo de Virgo, ¿no? Aquí vemos que es la peor posición de Venus. Para la vida espiritual es positivo porque ayuda a controlar los sentidos, pero para la vida material, para el matrimonio puede causar problemas. Aquí observamos que son personas que tarde o temprano se unen con alguien y tienen que sufrir, ¿no? Esto es a nivel de Jivatma. A nivel de Yadatma, pocas comodidades, la persona no le gusta decorarse, no le gusta, claro, aquí la figura tal vez es un poco exagerada, pero a veces cuando Venus está debilitado, la persona, como rige el elemento agua, se dice Venus fuerte, a la persona le gusta bañarse, le gusta perfumarse. En cambio, Venus debilitado, a la persona eh, puede ser muy austera, muy renunciante a todo esto, ¿no? Renunciante a los lujos, renunciante al sexo. Para la vida espiritual está bien, pero para la vida material no. Para la vida nacer si uno es un espiritualista y nace con Venus debilitado, es excelente. Esa persona puede practicar celibato, puede renunciar a los lujos, al matrimonio. Se dice que un espiritualista tiene que renunciar siempre a Mercurio y a Venus. A esos dos planetas tiene que renunciar. Mercurio es fácil renunciar, el problema es renunciar a Venus, que sería la parte sexual, esa es la parte más difícil. Entonces, si está Venus afectado para una persona común, puede crear pocos lujos. O Yadadma no tiene belleza física, a veces el cuerpo no es simétrico, a veces personas que son muy atractivas físicamente, tienen belleza física, eso significa que tienen un buen Venus. Por ejemplo, las Miss Universo son mujeres muy atractivas, deben tener un Venus muy fuerte. En cambio, las personas que no son simétricas, que tienen el cuerpo así, sin simetría, tienen Venus afectado. Y no les interesa, uno que tiene Venus afectado no le interesa mantener la línea, come lo que quiera, se vuelve descuidado del cuerpo. Esa es la característica. Saturno. Saturno indica el dolor. Dolor. Es un planeta que causa sufrimientos. Es decir, uno experimenta dolor cuando alguien se muere, uno experimenta dolor cuando alguien se enferma, uno experimenta dolor cuando se activa una desgracia, uno experimenta dolor cuando uno está en una situación difícil. Eso es Saturno. Ese es el guna de Saturno. Donde está Saturno en la carta natal, en esa zona uno experimenta dolor. Pero a nivel de Jivatma indica los abuelos, los ancianos, las personas pobres y los enfermos. Por eso se dice que si uno quiere volverse amigo de Saturno, uno tiene que servir a las personas de Saturno y así Saturno se hace nuestro amigo. Por otro lado, Saturno indica la longevidad, la soledad, indica los trabajos humildes, indica la muerte. Saturno indica también el deber, la responsabilidad. La parte positiva de Saturno es que indica el sentido del deber, el sentido de la responsabilidad. Si Saturno está fuerte, da longevidad. Si Saturno está afectado, reduce la longevidad. Entonces es muy importante este planeta Saturno conocerlo. Entonces vemos que Saturno, estas son las tres posiciones de Saturno donde está fuerte en su carta natal. Saturno está en exaltación en Libra,
está en domicilio en Capricornio y en Acuario. Entonces, si uno nace con Saturno fuerte, se relaciona a Bayo, el elemento aire. Si uno nace con Saturno fuerte, tiene longevidad, puede tener un buen karma con los abuelos, puede ver a sus abuelos, los abuelos ayudan a uno, a veces uno tiene el karma de que los abuelos le dejan a uno una herencia, a veces uno tiene el karma que los abuelos siempre están ahí, presentes en la vida, que ayudan mucho los abuelos. Eso es cuando Saturno está fuerte en la carta natal, a nivel de Jivatma. A nivel de Guna, ¿no? La persona tiene que trabajar muy duro, en una parte da senso del deber, sentido del deber, sentido de la responsabilidad, la persona trabaja mucho, uno se puede volver muy trabajador, porque Saturno es el planeta del karma. A través de este planeta podemos ver qué tipo de karma haremos en esta vida. Y a nivel de Yadharma indica la longevidad, es una bendición, ¿no?, de Saturno a aquellas personas que tienen longevidad. En cambio, si Saturno está debilitado, Saturno está en Aries, se debilita, vemos que a veces uno está solo, uno puede experimentar periodos de soledad más de lo normal. Vemos que puede experimentar dolores en la vida, sufrimientos. Alguna área de la vida puede causar algún tipo de sufrimiento y los sufrimientos son mentales, porque Saturno se debilita en Aries, que representa la cabeza, ¿no? O puede tener problemas en la cabeza fisiológicos o mentales. La persona siempre sufre o se deprime. Y a nivel de Yadharma, a veces cuando uno nace con Saturno que afecta, siempre la persona experimenta lutos, siempre ve enfermedades, siempre ve algún tipo de problema en la vida. Claro, esto es en caso de que Saturno, la debilitación de Saturno no haya sido cancelada. Entonces hay que explicar esto. Después tenemos Marte. Marte es otro planeta que indica Tamaguna, sufrimientos. Esta es la característica de Marte. Se dice que Marte indica la guerra, la ira, ¿no?, los pleitos, ¿no? Uno siempre está a la defensiva. A nivel de Guna, a nivel de Jivatma, indica los hermanos, los ingenieros, los deportistas, los abogados, eso es Marte, a nivel de Jiva, el alma está ahí. Y a nivel de Yadharma indica la fuerza vital, las cirugías, el instinto sexual, los accidentes, las propiedades, todo esto indica Marte. Entonces hay que ver si Marte está fuerte o está débil. Si está fuerte, favorecen todos estos indicadores. Si está débil, no los favorece, crea problemas. Entonces Marte está fuerte en Aries y en Escorpio, y en Capricornio se exalta. Entonces, si uno nace con Marte en uno de estos tres signos, la persona tendrá un buen karma, tiene mucha energía, mucho fuego, puede tener hermanos, varios hermanos que pueden ser de ayuda, es muy inclinada a los deportes, tiene mucha energía física, puede tener propiedades la persona, ¿no? Aquí vemos la clasificación a nivel de Yadatma, propiedades. Marte fuerte a nivel de Yadatma indica propiedades. En cambio, cuando Marte se debilita en el signo de Cáncer, es incompatible. Marte es fuego y Cáncer es agua, por eso se siente incómodo Marte ahí. Entonces indica que no tiene hermanos, está solo, se mueren los hermanos, o tiene problemas con los hermanos, o un mal karma con los hermanos, o algunos de los hermanos se pueden haber muerto. A veces se dice que cuando uno nace con Marte en Cáncer, algunos de los hermanos se mueren o hay problemas. O siempre la persona será violenta, colérica, agresiva, siempre está litigando con la gente, ¿no? Puedes tener este problema. Y otra influencia es que siempre o tiene intervenciones quirúrgicas, riesgo de accidentes, siempre está colmado a nivel de Yadatma, colmado de juicios, problemas legales, siempre tiene que estar a la defensiva porque lo pueden engañar a la persona, etcétera, etcétera, y uno tiene que defenderse siempre. Eso es lo que indica Marte. Por otro lado, Rahu es un planeta tamásico, se dice que es el más maléfico en todos los maléficos.
Y Rahu vemos que indica los shocks, los engaños. Vemos que todo lo que no es normal, por ejemplo, los problemas psicológicos, ¿no? Los traumas, las personas que se quieren suicidar, las personas que engañan, las personas que se dedican a la brujería, ¿no? Todo lo que se relaciona con las personas marginadas, ¿no? Todo esto es Rahu. Rahu, este es el sufrimiento que genera Rahu. Cuando a uno le roban, uno entra en shock. Cuando a uno le engañan, uno entra en shock. ¿No? Cuando uno se entera que alguien se suicidó, uno entra en shock. ¿No? Cuando a uno le quieren le apuntan con la pistola a uno en la cabeza, uno entra en shock. Cuando uno se entera que le han hecho brujería, entra en shock. Entonces es Rahu. Y a nivel de Jivatma, indica todo lo que son parientes políticos, ¿no? Puede ser el padrastro, la madrastra, los hermanastros, los hijastros, todo lo que son parientes políticos. Indica a los extranjeros. Si el sol está con Rahu, puede indicar padrastros. Si la luna está con Rahu, Rahu influye a la luna, madrastras. Si Rahu influye a Marte, hermanastros. Y así por el estilo. A nivel de Jivatma indica extranjeros, todo lo que son extranjeros, indica todos los parientes políticos, indica todas las personas marginadas, es decir, homosexuales, prostitutas, tóxico-dependientes, las personas que se aíslan un poco de la sociedad, los brujos, los magos. Indica también la parte positiva, indica los científicos, Rahu indica los científicos, los estudiosos extremos, eso es también Rahu, esa es la parte positiva. Ahí estamos personificando a Rahu. En cambio, a nivel de Yadatma indica el cáncer, los venenos, ¿no? Las estadísticas, las investigaciones científicas, los fantasmas, las drogas. Ahí vemos que tiene su parte positiva y su parte negativa. Todos los venenos, todo lo que envenena al mundo es Rahu. Todo lo que envenena al mundo es Rahu. Puede ser venenos burdos o venenos sutiles. Venenos burdos, ¿no? Las drogas. Venenos sutiles, ¿no? Un ambiente radioactivo. O la envidia. Alguien, la vecina lo envidia a uno, ¿no? Y esa envidia llega a uno a través del aire. Eso es Rahu. Indica los fantasmas, los seres que no tienen cuerpos también. Entonces aquí vemos este principio, hemos clasificado. Por otro lado, Rahu, estas son las tres posiciones donde Rahu está fuerte, está en domicilio y en exaltación. Entonces, si uno nace con planetas en estos signos, viaja al extranjero, entra en contacto con extranjeros constantemente, ¿no? Se puede volver muy ambicioso, muy obsesivo en sus cosas. Uno que nace con Rahu en estas posiciones quiere lograr sus objetivos a toda costa, se puede volver muy obsesivo, ¿no? En algunos se pueden volver muy investigadores, muy científicos, muy analíticos. Esta es la parte positiva. En cambio, si Rahu está influenciado negativamente, la persona tendrá problemas psicológicos, ¿no? O uno entra en contacto con personas que están mal psicológicamente. Uno engaña, traiciona, este es a nivel de guna, engaña, traiciona, se quiere suicidar. Y a nivel de Yadharma entra en contacto con todas estos venenos, ¿no? Drogas, magia, entra en contacto con tóxico dependientes, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo cómo se encuentra Rahu. Y por último tenemos a Ketu. Ketu es un planeta que también indica sufrimientos, Tamaguna, indica los errores. A veces uno comete errores. Cuando uno comete errores, todo el mundo le recrimina a uno, ¿no? Todo que tú indica lo que uno pierde también. A veces uno pierde un brazo, una pierna, a veces uno pierde algún órgano, le extraen algún tipo de órgano, ese es Ketu. Eso es a nivel de guna, que tiene que cortar o los errores.
En cambio, a nivel de Jivatma indica los renunciantes, los yogis, los místicos, los curanderos, los médicos naturistas, los devotos, los chamanes, las personas espirituales, muy espirituales. Si una persona nace con Júpiter, Júpiter que indica los conocimientos, junto a Ketu, Júpiter Ketu, eso significa que la persona entra en contacto con grandes maestros, grandes profesores. Júpiter Ketu, es muy favorable esta posición, porque Ketu indica los devotos, y si Júpiter está ahí, entonces son devotos que tienen muchos conocimientos. Uno va a India y puede ver mucho de estas personas así renunciantes, pero no tienen conocimientos, solo tienen algo de conocimientos. Pero si uno ve, ¿no?, una persona de este tipo que tiene Júpiter Ketu en conjunción, o uno que tiene Júpiter Ketu en su carta natal, uno frecuenta seres maestros con muchos conocimientos. Y Ketu a nivel de Yadar me indica la medicina natural, la alta tecnología. Ketu indica todas las computadoras, todos los electrodomésticos modernos, la alta informática, la robótica. También Ketu indica Moksha, la liberación de este mundo material. Se dice que Rahu indica el nacimiento, el momento preciso en cual uno nace, y Ketu indica el momento preciso en el cual uno deja este mundo. Esos son los indicadores. Entonces, Ketu, si uno nace con Ketu en estos signos, eso significa hay mucho fuego. Uno puede, a nivel de Jivatma, puede entrar en contacto con devotos, religiosos, entra en contacto con personas espirituales, ¿no? O uno mismo quiere volverse un chamán, un devoto, un religioso, un médico naturista, o uno entra en contacto con las computadoras, la alta tecnología, o las filosofías, ¿no? O uno entra en contacto con filosofías o escuelas, ¿no?, orientales, auténticas. Eso es Yadatma. En cambio, Ketu se debilita en Géminis. Se debilita en Géminis, entonces ahí uno puede entrar en contacto con personas que pierden la cabeza, ¿no? Que no tienen problemas psicológicos, o uno siempre comete errores, errores tras errores, tras errores, tras errores, siempre comete errores, ¿no? O uno puede perder una parte del cuerpo, algún miembro del cuerpo. Claro, hay otras combinaciones planetarias que pueden en cierta forma verificar, ¿no?, qué tipo de karma se manifiesta. Entonces, esto es una pequeña clase que hemos dado, ¿no? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, así podemos avisarte, para avisarte de los nuevos videos que vamos a colgar, ¿no?, en caso estés interesado en lo que se relaciona con la astrología védica. Vamos a poner así cursos, principios simples, ¿no?, muy fáciles de entender para que eh, puedan comprender la astrología védica. ¿Ok? Muchas gracias y será hasta la próxima. Hare Krishna.